Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase de hoy. Hoy estamos en la clase número 27. Fíjense, ya avanzamos bastante. Ya estamos la hermana dice que no escucha, la hermana Navarrete. Bueno, yo tengo aquí tengo abierto yo los micrófonos, hermano. ¿Sí me escucha, hermano Carlos? Sí, hermano, sí lo escucho. ¿Y me escucha, hermana Lili? Sí, sí lo escucho. Sí, hermana Clara, los demás hermanos sí me están escuchando. Pero Cuando entra a Zoom le va a pedir que cómo quiere escucharlo, con audio o sin audio. ajá. Entonces tiene que poner Wi-Fi para que pueda escuchar. Sí, pero la hermana no me escucha. Dice que no se escucha. Trate de conectarse, hermana. Pues no me está escuchando de todas formas. Me puse una nota ahí que no escucha, ¿verdad? Bueno, hermano, vamos a comenzar y esperemos que la hermana se pueda conectar, ¿verdad? Hermana Clara de Santana. Bueno, hemos venido estudiando, hermanos, el libro de Mateo. El libro de Mateo, la semana pasada estudiamos el capítulo 23, donde el Señor Jesucristo da una sentencia, da 7 ayes, ¿verdad? 7 ayes o 7 malas cosas que le estaban pasando sí, ya somos 9, gracias a Dios. Bueno, decíamos que la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 23, donde Jesús sentencia a los fariseos y a los maestros de la ley y les habla de 7 cosas que él les reprocha o les hace ver de que ellos están totalmente mal en su manera de llevar la religión, de llevar su vida espiritual. Y no solo eso, porque ellos eran no solo a la vida de ellos, sino que ellos influían en la vida espiritual del pueblo. Entonces, el Señor Jesucristo da 7 sentencias, 7 ayes se le llama. Un ay es una lamentación o algo que se lamenta de algo que es negativo, ¿verdad? Entonces, sabemos que después que les da los 7 ayes, ¿verdad? En el versículo 33 le dice serpientes, les dice, camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación, dice, del infierno? Aunque cuando habla infierno no se refiere tal vez a la manera que usted piensa el infierno, ¿verdad? La palabra infierno quiere decir, se referían a un castigo, no necesariamente es un castigo de llamas, ¿eh? Pero se usaba ese símbolo para dar a entender un castigo castigo terrible, pero eso quiere decir. Entonces, Jesús ya da su sentencia y dice que como diciendo, ¿cómo escaparán? No tienen escapatoria, ya está lo que ustedes han hecho, lo que ustedes están haciendo, y aún lo que les falta por hacer, los descalifica totalmente como hijos de Dios, encargados de administrar la vida espiritual de Israel. Entonces Jesús los sentencia y les dice que no van a poder escapar del juicio. Y cuando el libro de Mateo habla de juicio, hermanos, desde que empieza el libro de Mateo en los primeros capítulos, constantemente se está hablando de un juicio que viene, por ejemplo, Juan el Bautista les dijo a los fariseos que se acercaban a escuchar la predicación de Juan, les dice, ¿piensan ustedes que se van a poder escapar de la ira venidera, del juicio que viene? Entonces, y ya Juan sabía que ellos no buscaban arrepentirse de sus malas acciones. Y también Jesús habla de que venían falsos profetas que iban a ser castigados. Sí, entonces, Jesús está hablando de un juicio que viene, pero es un juicio local, regional para Israel. No es para todo el mundo. Es un juicio que viene para esa generación, donde Dios va a terminar con un sistema
Dios va a terminar con un sistema religioso, se va a destruir el templo, se van a acabar los sacrificios de animales, se va a acabar el sacerdocio, los judíos van a tener que huir a otros países y va a quedar todo el país va a quedar abandonado y religiosamente iba a terminar un ciclo, iba a terminar una época. Entonces, el libro de Mateo enfatiza de que todo lo que Jesús predijo, todo lo que Jesús anunció, también Juan el Bautista lo dijo, ¿verdad? Se cumplió al pie de la letra. Entonces, Mateo se escribe alrededor del año 75, cuando ya se había destruido Jerusalén, y el Evangelio de Mateo está confirmando que Jesús es el Hijo de Dios y que el reino de los cielos se inició con la iglesia predicando el Evangelio y que Dios estaba comenzando una nueva creación en Cristo Jesús. Es lo que nos hablan los evangelios. Y lo que vamos a ver hoy corrobora de que lo que Jesús profetizó que le iba a pasar a Israel, ¿verdad? Lo que le iba a pasar al pueblo judío. Entonces, durante el libro el Evangelio de Mateo, todo el libro, Jesús viene mencionando y mencionando este juicio, solamente que cuando se tradujo el Nuevo Testamento, a veces no hacían buenas traducciones o a veces no sabían qué palabra poner en ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar de aclarar eso, ¿verdad? De que el juicio que venía sobre Israel no es un juicio para toda la humanidad, es un juicio regional, local, podríamos decir, porque era para Israel nada más, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde entra la confusión, porque muchas personas, como no respetan la historia y no entienden a veces los símbolos que dejó Jesús, entonces piensan de que va a ser para un futuro, ¿verdad? Lo que Jesús anunció, piensan que va a ser para un futuro. Y ya han pasado 2000 años y dice que todavía no se ha cumplido, cuando eso se cumplió en el año 70. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? De que eso se cumplió como Jesús lo anunció. Por ejemplo, Jesús, allá en Mateo capítulo 11, 24, dice de que venía también un juicio contra los pueblos de Corazín, de Betsaida, de Capernaum, que estaban dentro del pueblo de Israel, porque dice que no habían creído al evangelio. Y no es un juicio universal, porque dice el nombre de las ciudades, ¿verdad? Es un juicio local, o sea, regional. Luego en Mateo capítulo 12, también Jesucristo dice, esta generación es una generación malvada y va a ser castigada. Dice. Mateo capítulo 13, Jesús da una parábola de la cizaña, y dice que cuando se recoja el trigo, se van a separar los justos de los injustos. Y ahí habla también de un juicio, ¿verdad? Nada más que ahí aparentemente parece que está hablando del fin del mundo, ¿verdad? Pero no es el fin del mundo, es el fin del sistema judío que ya no funcionaba, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando de las parábolas que él dijo se refieren a lo que estaba pasando en esa época, en esa generación. Desde luego que nosotros podemos aprender de ello, pero no es directamente para nosotros, ¿verdad? Pero tiene una enseñanza para nosotros porque también ellos, ¿cómo podía explicarles? Los que recibieron el evangelio en la época de Jesús, cuando se inició la iglesia, Dios los liberó, Dios los salvó de ese juicio. Y también nosotros, ¿verdad? Estamos esperando la segunda venida de Cristo y también creemos por fe, por la palabra de Dios, de que estamos del lado de los justos y los justos van a recibir la vida eterna, ¿verdad? Mientras que los que rechazaron a Jesús van a recibir un castigo, ¿verdad? El castigo de sus pecados porque no quisieron arrepentirse de ellos. Mateo capítulo 16, versículo 4, si lo quieren apuntar, también habla de esta generación, dice Jesús.
Esta generación se refiere a la gente que vivía en esa época, en ese lugar. Mateo 16, me gustaría que lean ese pasaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, aunque ya lo leímos anteriormente en las clases pasadas, pero ahorita en el capítulo 24 va a tomar mayor sentido lo que vamos a leer. Mateo capítulo 16 habla de lo que le estoy platicando, ¿verdad? Y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 28. Mateo 16, 24 al 28. Y esto va a tener total sentido cuando leamos el capítulo 24. Dice el capítulo 16 de Mateo, versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Dice, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Luego hace una pregunta: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Versículo 27, mire lo que dice Jesús hace 2000 años. Porque el Hijo del Hombre ha de venir, dice, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Pero mire de qué está hablando Jesús, de qué tiempo está hablando. Dice el versículo 28. Les aseguro, dice que va a venir y va a recompensar. Pero mire ¿cuándo va a ser eso? Dice, les aseguro que algunos, dice, de los que están aquí presentes, está hablando en el año 30, a sus discípulos le está hablando. Como diciendo, les aseguro que algunos de ustedes van a estar vivos cuando venga el reino de Dios, y dice, y recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Está hablando de algo que va a pasar pronto y que van a estar en vida sus discípulos cuando pase eso. Les aseguro que algunos que están aquí presentes no sufrirán la muerte, dice, sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Está hablando de que Cristo Jesús iba a venir, iba a mandar, iba a hacer un juicio contra Israel. Y es parte de la autoridad que Jesús tiene en su reino, donde va a poder ejercer esa autoridad y castigar a los no creyentes, a los que lo despreciaron, a los que no solamente lo despreciaron, sino que estaban haciendo maldad, estaban actuando mal, estaban administrando mal las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, Jesús está diciendo que Él va a venir, no físicamente, pero va a venir en juicio contra esa generación, y le está diciendo a sus discípulos: algunos de ustedes van a estar vivos y lo van a ver. O sea, van a estar presentes, van a ser testigos oculares y van a poder ver las cosas que están pasando y se van a acordar de mis palabras, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, Jesús está hablando de que eso va a pasar en esa generación, ¿verdad? No está hablando de que va a pasar 3000 años después, ¿verdad? Porque no tendría sentido decir que los discípulos iban a estar vivos cuando pasara esto, y ya pasaron 2000 años y todavía los discípulos estuvieran vivos, ¿verdad? Para ver lo que iba a pasar. Pero desde luego el sentido común nos dice de que está hablando de algo que iba a pasar y que ellos lo iban a ver. Y el reino, cuando dice que va a venir el reino de Dios, está hablando de que va a ejercer su poder como rey, Jesús, ¿verdad? Ya va a ejercer un juicio. Ahora sí, vamos al capítulo 24. En el capítulo 24, hermano, vamos a ver algo bien importante. Dice aquí: Jesús salió del templo
¿Están ahí? Espero que estén ahí. Ujú. Mateo capítulo 24. Acuérdense que Jesús ya anunció que en esa generación va a venir el reino de Dios. Va a venir él y va a ser un juicio, ¿verdad? Como rey, con la autoridad que él tiene. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Los discípulos no tenían idea que Jesús iba a ir a la cruz, aunque Jesús ya se los había dicho, ellos todavía no captaban el mensaje. Ellos pensaban que Jesús iba a ser rey, un rey político, ¿verdad? Pero él les dijo, ¿ven todo esto? O sea, hablando de los edificios del templo que el rey Herodes los había mandado a ampliar y los había hecho más grandes, ¿verdad? Había hecho más edificios alrededor del templo y se miraba más grande. ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Dice, pues todo será derribado. Jesús está anunciando esto alrededor del año 30, entre el 30 y el 33, ¿verdad? Exactamente no hay un dato fidedigno, pero está entre esos años, entre el 30 y el 33 de la era cristiana. Más tarde, dice, estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está enfrente. Podríamos decir que está como menos de una milla del templo de Jerusalén. O sea que está enfrente, es como caminar unas cuadras, lo que nosotros conocemos aquí en la ciudad, caminar unas cuantas cuadras y ya estaba el Monte de los Olivos enfrente. Y dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos. Caminaron, era como un jardín, como un parque, ¿verdad? Donde había mucha sombra. Más tarde Jesús dice estaba sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron sus discípulos, los discípulos, y le preguntaron en privado, ¿verdad? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? Dice. Y del fin del mundo. Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Los problemas de entender lo que está pasando, porque en los manuscritos originales no dice mundo, ¿verdad? No dice mundo. Hay una palabra que está ahí en vez de mundo que es aión. Aión quiere decir una época, quiere decir un periodo de tiempo. Entonces, en algunas Biblias, por ejemplo, tengo una Biblia que es de 1995, es la última vez que se tradujo siglo. Entonces, le buscaron una palabra parecida. Entonces, en español, para que entendamos, un periodo de tiempo se le llama un siglo, ¿verdad? Porque termina un siglo y comienza otro. Entonces, en esa traducción le pusieron siglo, en la Reina Valera. Aunque la última Reina Valera, la Biblia Reina Valera, ya salió también otra vez mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando traducen la Biblia, la gente ya tiene una preconcepción de que está hablando del fin del mundo, cuando en realidad no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin de una época, de un sistema, ¿verdad? Sistema judío. Pero entonces, como a veces las Biblias no traducen exactamente la palabra, crea confusión, ¿verdad? Entonces, por eso estamos teniendo las lecciones para poder entender. Ya vimos que Jesús dijo que los que estaban vivos, de sus discípulos, algunos iban a estar vivos cuando iban a ver estos acontecimientos, los iban a ver en persona, ¿verdad? Entonces, desde luego que no iban a pasar más de, no sé si los discípulos tenían 30 años y 40 años después que vino la destrucción de Jerusalén, pues tal vez ellos tuvieran unos 70, 75 años y muchos de ellos lo vieron, presenciaron eso en persona, ¿verdad? Entonces, estamos aclarando esto porque es bien importante entenderlo, desde lo mismo que Jesús ya dijo antes, que en esa generación y sus discípulos lo iban a ver. Por eso dice el versículo 4, ya él empieza a hacer advertencias. Dice el verso 4, tengan cuidado que nadie los engañe, ¿verdad? Que nadie los engañe, ¿verdad? Y aquí Jesús va a empezar a hablar de que
mucha gente no va a poder entender lo que está pasando. No va a poder entender lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Y ahorita va a decir por qué. Les advirtió Jesús. Verso 5, vendrán muchos, dice, que usando mi nombre, aunque aquí hay que aclarar muchas cosas, ¿verdad? Porque en realidad lo que Jesús dice, que vendrán muchos haciéndose pasar por el Cristo, ¿verdad? Por el Cristo, o sea, el ungido de Dios. Cristo, hermano, no es un nombre, es un título, ¿verdad? El nombre de Cristo es Jesús, ¿verdad? Pero aquí pusieron usando mi nombre, dice, pero en realidad no está hablando del nombre, está hablando del título. Y aquí hay otro error de interpretación de cómo se lo dando a entender a la gente. Porque tal vez usted dice, van a venir otros que tal vez se van a poner el nombre de Jesús. No está hablando del nombre de Jesús, está hablando del título, o sea, se van a querer hacer pasar porque el que Dios ungió y lo mandó como líder libertador, eso quiere decir. Yo soy el Cristo, dice. O sea, yo soy el libertador, el ungido de Dios, eso quiere decir Cristo. Y dice, y engañarán a muchos, a muchos. A veces nosotros pensamos que está hablando de predicadores o gente que, porque a veces así lo han acomodado en el presente, ¿verdad? Pero en realidad está hablando de líderes políticos que se iban a tratar de levantar como revolucionarios contra el imperio romano, ¿verdad? Y la misma Biblia nos dice en el libro de Hechos, por lo menos en el libro de Hechos se mencionan tres que se levantaron tratando de ser líderes políticos para sacar a los romanos de Israel. Apunten estos datos. Líderes guerrilleros. Falsos cristos son líderes políticos guerrilleros que tratando de sacar a los romanos. Hechos 5:36. Fíjense, en el libro de los Hechos, la misma Biblia dice que hubieron esos líderes. Hechos 5:33 habla de uno que se llamó Teudas. Teudas fue un falso Cristo, o sea, fue un falso líder político que trató de sacar a los, o sea, levantó al pueblo. Por ejemplo, en México hubo cuando se empezó la independencia, hubo un personaje que se llamó Miguel Hidalgo Costilla, ¿verdad? Él llamó a la gente y la movió para que se levantaran en armas, ¿verdad? Y así han pasado en muchos lugares, ¿verdad? Gente que empieza una revolución. En Hechos se va a ver el nombre de este personaje que se llamó Teudas. Está registrado y en la Biblia sale que trató de levantarse para sacar a los romanos. Después que Jesús ya se había ido al cielo. Luego vino otro que se llamó Judas el Galileo, que se encuentra en Hechos capítulo 21, versículo 38. Luego en Hechos también sale otro. A Pablo lo estaban confundiendo. El apóstol Pablo, ya que se convirtió, le estaban echando lo estaban tratando de incriminar o de hacer como que él también fue un líder revolucionario, ¿verdad? Y cuando Pablo estaba compareciendo ante un rey y le dijeron eso a Pablo, pero en Hechos capítulo 21, verso 38, se dice que hubo otro líder en Israel que trató de ser que sacara a los romanos y impusieron un nuevo gobierno en Israel que se le llamó el egipcio, ¿verdad? El egipcio. En el libro de Hechos por lo menos salen 3 falsos cristos, ¿verdad? Pero no es como lo presentan ahora, un falso Cristo que anda predicando un falso evangelio. No, eran líderes políticos de esa época. Entre el año 30 y el año 70 en esos 40 años pasaron muchas cosas. Todo lo que Jesús dijo que iba a pasar, pasó, ¿verdad? Pero les digo, no eran líderes religiosos necesariamente, sino eran guerrilleros, líderes políticos, ¿verdad? A veces cuando nos predican la Biblia, ¿verdad? Nos dicen, pues Jesús dijo que iban a haber falsos cristos y por ahí hay uno que está predicando pero no se está refiriendo a eso, ¿verdad? Se está refiriendo a líderes políticos, ¿verdad? Así que tengan eso
y que ya surgieron, ya pasaron esos en la época de Jesús, ¿verdad? O la época de que empezó la iglesia. Luego dice, ¿dónde nos quedamos? Mateo capítulo 24, versículo 5. Ustedes oirán guerras y de rumores de guerras. Está hablando precisamente de esos movimientos revolucionarios que estos líderes políticos estaban alterando al pueblo o motivando al pueblo para que se levanten en armas, ¿verdad? De eso está hablando Jesús. No está hablando de guerras que están pasando ahorita, ¿verdad? Sino que movimientos revolucionarios que iban a pasar entre el año 30 y el año 70, ¿verdad? Y luego dice, se levantará nación contra nación. Sí, los judíos estaban tratando de derrocar a los romanos, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir Jesús, se levantará nación contra nación. Y luego dice, y reino contra reino. Sí, el reino de los romanos iba a estar chocando contra el reino de Israel, ¿verdad? Que con el supuesto reino, porque no tenían un reino, pero estaban tratando de establecer su propio gobierno y su propio reino. Y luego dice, habrá hambres y terremotos por todas partes, ¿verdad? En la historia universal está registrado de que en ese periodo del año 30 al año 70, en varias partes del mundo romano y de toda esa región, hubieron terremotos, ¿verdad? Dice, y luego dice el verso 8, todo esto será apenas el comienzo, dice, de los dolores. O sea que todo esto son señales, dice Jesús, de que va a venir todavía algo peor, algo mucho más difícil, ¿verdad? Y Jesús está refiriendo cuando vinieran los romanos y destruyeran la ciudad completamente. A eso está refiriendo. Dice, esos rumores de levantamientos de guerrilleros y tratando de derrocar a los romanos, apenas es el principio, dice. Pero al final va a venir lo más fuerte, dice. Y luego dice el versículo 9, Jesús va a hablar que en ese periodo del año 30 al año 70, a muchos de los discípulos los iban a entregar, iban a caer en manos de los romanos y los iban a matar, dice. Iba a haber una persecución de la iglesia, dice. Entonces, dice, los entregarán, dice, quiero que ustedes marquen su Biblia, a ustedes, le está hablando a sus discípulos. Jesús le está anunciando que a la iglesia iba a tener una persecución en esa generación, en esa época. Es bien importante que veamos que Jesús está hablando en primera persona, le está hablando directo a ellos, a sus discípulos. No nos está hablando ahorita a nosotros, ¿no? Nosotros podemos aprender de lo que pasó en el pasado, pero este capítulo le está hablando a sus discípulos directamente. Le está diciendo, dice, entonces los entregarán a ustedes, para que los persigan y los maten. Todos los apóstoles murieron de manera trágica, ¿verdad? A Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron, y así, todos los discípulos murieron, tal como lo dijo Jesús, ¿verdad? Y luego dice, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esta palabra, todas las naciones, no sé, esto que está queriendo decir, hay muchas palabras que Jesús, cuando dice todas las naciones, no se está refiriendo a todo el globo terráqueo. O sea que está hablando es una manera de hablar, como diciendo, todos alrededor, todos los que no son cristianos, eso es lo que está queriendo decir. Todos los que son países paganos o tienen religiones paganas, los van a odiar a ustedes, porque ustedes están predicando una nueva religión, una nueva creencia. Es lo que está queriendo decir. Jesús no está hablando de que todas las naciones, las de América ni siquiera se había descubierto. África todavía ni se había descubierto. Y así hay muchas partes del mundo que no había llegado la civilización. Pero cuando dice de todas las naciones, está diciendo todas las naciones que donde se llegue el cristianismo no lo van a recibir. Es lo que está queriendo decir Jesús. No lo van a recibir, o sea, bienvenido y
va a haber conflicto, eso quiere decir. Pero cuando dice todas las naciones, no lo podemos tomar literalmente que todas las naciones del globo, sino todas las naciones alrededor de Israel donde ellos fueran llevando el evangelio. Verso 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿Por qué? Porque iba a haber persecución. Entonces muchos iban a apartar de la fe. Se iban a desanimar de seguir el cristianismo. Eso que está queriendo decir Jesús. Se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán, dice, y se odiarán. O sea que muchos judíos que creyeron en Jesús, cuando viniera la persecución, muchos ya no iban a querer reconocerlos como familiares. Iba a haber una separación, porque iban a tener otra religión, ¿verdad? Cristo iba a marcar un rompimiento con una religión y comenzar una nueva. Y eso es bastante fuerte, ¿verdad? Y Jesús le está advirtiendo a sus discípulos todo lo que les va a pasar. Y luego dice, verso 11, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos, dice. Eso está diciendo que se van a levantar muchas personas tratando de comenzar nuevos movimientos religiosos o ciertas otras maneras de creencia, es lo que está queriendo decir. Pero esto va a pasar, pasó entre el año 30 y el año 70. Verso 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se resfriará. O sea que mucha gente va a perder el deseo de amar o de apoyar a una religión u otra, ¿verdad? O sea, va a haber mucha desconfianza en lo que está queriendo decir Jesús. Verso 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿de qué fin está hablando? De lo que Jesús profetizó que iba a pasar, o está profetizando. El fin llegó en el año 30, perdón, en el año 70, cuando los romanos destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y la religión judía se vino abajo. Terminó. Entonces, de eso está hablando, de ese fin, de ese juicio que viene, o que iba a venir sobre Israel. Luego dice, y este evangelio, dice, y este evangelio del reino, perdón, se predicará, dice, en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dice, y este evangelio, o sea, el evangelio que los apóstoles estaban predicando, iban a empezar a predicar, dice, vamos a ver. Eso está diciendo, el verso 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es obvio entender que no está hablando del globo terráqueo, ¿verdad? No está hablando de eso. ¿Por qué? Porque este es un juicio local, ¿verdad? Y cuando dice todas las naciones del mundo, se refiere al mundo habitado de aquel entonces, el mundo conocido, que es donde estaba el Imperio Romano, donde había civilización. Imagínense, si estuviera hablando del globo terráqueo, el continente americano se descubrió en 1492, en el siglo XV. Habían pasado 15 siglos cuando Cristóbal Colón llegó a América, ¿verdad? No está hablando de ese tiempo, ¿verdad? Está hablando de un juicio local, ¿verdad? Un juicio para Israel, ¿verdad? Y vamos a ver, quiero que apunte un pasaje bien importante. No pierda el Evangelio de Mateo y busque Colosenses, porque ahí vamos a ver que el Evangelio se estaba predicando por todo el mundo. Aún en el año 50, 60, cuando Pablo escribe estas cartas, ya se estaba predicando el Evangelio por todo el mundo. Pero tenemos que entender a qué se refiere todo el mundo. El mundo habitado de aquel entonces, de la época de ellos, ¿verdad? El mundo se le conocía a las naciones donde el Imperio Romano había llegado y había civilización. A eso se refiere el mundo. Ellos ni siquiera sabían que existía América, ni que existía China, ni que existía
otros lugares. Australia, no se había descubierto nada de eso. Colosenses 1:6, mire cómo dice. Colosenses 1:6, bien importante este versículo, para que entendamos el contexto en que ellos vivían y cómo están viendo el mundo en su tiempo. Dice el verso 6, dice, voy a leer el verso 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio. Jesús dice que el evangelio iba a ser predicado por todo el mundo, que ha llegado hasta ustedes. Dice el verso, este evangelio está dando fruto y creciendo, dice. ¿Creciendo dónde? En todo el mundo, dice Pablo. Desde luego que no está hablando del globo terráqueo, porque todavía ni se descubrían muchas partes del globo terráqueo, sino del mundo conocido en ese tiempo, donde había cultura, donde países que tenían civilización, donde habían educación, podríamos decir, como Grecia, Roma, y todos esos lugares, Egipto, todo lo que está alrededor del mar Mediterráneo, todo lo que es ahorita Europa, ¿verdad? Todo lo que está alrededor del mar Mediterráneo, eso se le llamaba el mundo, ¿verdad? El mundo conocido. Y aquí Pablo dice que el evangelio ya está siendo predicado por todo el mundo. Dando a entender Pablo que en varias ciudades, en varias regiones, ya había llegado la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando dice todo el mundo, está hablando de una manera que se llama sinécdoque. Es una forma de hablar donde se usa una parte por un todo, ¿verdad? No es que cada cosa cuente, ¿verdad? Sino que se usa, cuando se dice sinécdoque es una forma de hablar donde uno habla como que todo está malo, ¿verdad? O todo está bueno. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted dice, no voy a ir a trabajar porque estoy enfermo. Pero esa palabra enfermo puede ser muchas cosas, ¿verdad? Estoy malo. Dice, estoy malo porque tengo un dolor de garganta, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero un dolor de garganta, usted puede caminar, usted puede mover sus manos, usted puede ver, puede oír, pero una parte afecta a todo el cuerpo. No sé si me da a entender con el ejemplo, ¿verdad? Y así hay muchas formas de hablar en la Biblia que se llaman sinécdoque. Sinécdoque es que se toma una parte por un todo o un todo por una parte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está queriendo decir Jesús. No está hablando de todo el globo terráqueo, ¿verdad? Está hablando. Ahora vamos a ver el versículo 23, Colosenses 1:23. Ahí mismo para que entendamos el sentido de cómo se habla del mundo, ¿verdad? Dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, dice Pablo, Colosenses 1:23, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio, dice. Este evangelio del que habló Jesús, que se iba a predicar por todo el mundo, antes de que viniera el juicio de Israel, no del mundo, no del globo, ¿verdad? Este evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado, dice, en toda la creación. Yo le hago una pregunta, ¿ya había llegado a los mayas? ¿Ya había llegado a los aztecas, a los incas? ¿Ya había llegado ahí a otras? No, a África, no. Hasta el día de hoy, muchos lugares no ha llegado. ¿Sí me entienden lo que está queriendo decir Pablo? El mundo habitado de aquel entonces. Y desde luego, cuando en otras versiones dice proclamado por todo el mundo, y esta versión dice por toda la creación debajo del cielo. No podemos tomarlo literalmente, de que cada región debajo del cielo, no se está refiriendo al globo terráqueo, pero es una forma de decirlo, que donde había civilización, de alguna manera ya sabían de Cristo, ya sabían que había un plan de salvación. Quizás no todas las personas, pero en algunas personas de ciertas regiones ya habían llegado. Ya había llegado el evangelio y se estaba expandiendo. A eso se refiere Jesús cuando dice que
el versículo de Mateo 24:14. Vamos a regresar a Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará por todo el mundo. Fíjese. Ya entendimos el contexto de esa época, ¿cómo se entiende? Dice, como testimonio a todas las naciones. Pablo ya dijo que ya ha llegado a todas las naciones debajo del cielo. Está hablando de una manera general, no está hablando individualmente de cada nación. Y entonces vendrá el fin de la época de los judíos en Israel de administrar las cosas de Dios. A eso se refiere, a ese fin se refiere. No se refiere al fin del mundo, como a veces nosotros lo entendemos, ¿no? Luego Jesús va a dar otras señales de que el juicio que viene y cómo ellos tienen que estar listos para salirse, porque va a haber un tiempo donde ellos van a poder salir y evitar sufrir las consecuencias de este juicio que venía sobre Israel. Versículo 15. Así que cuando vean el lugar santo se refiere a la ciudad de Jerusalén, así le llamaban. El horrible sacrilegio. El horrible sacrilegio se refiere a que los romanos ya estaban ahí rodeando la ciudad de Jerusalén, porque la rodearon por más de un año. La ciudad de Jerusalén fue rodeada por el ejército romano por más de un año. La gente no podía entrar ni salir. El historiador Josefo dice que se acabaron los alimentos y dice que hubieron madres que se comieron a sus hijos. ¿Sí? Literalmente, porque no había nada que comer. Entonces, ese es el horrible sacrilegio que se refiere a Jesús. Dice, cuando vean lo que está pasando, que la cosa ya está ya llegando a lo máximo, es el tiempo que ustedes ya deben de darse cuenta que no esperen más, ¿verdad? Si se quieren salvar, por eso dice, entonces vendrá el fin, dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Dice. Luego dice el versículo, el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El profeta Daniel, muchos años antes de Jesús, Dios le reveló una profecía de que en Israel iba a haber un sacrilegio porque los griegos iban a llegar, iban a invadir Jerusalén también. Y los griegos iban a meter hasta el templo. Y hubo un general griego que se llamó Antíoco. Esto pasó en el año 168 antes de Cristo. Este general, como para demostrar su grandeza, su poder y humillar al pueblo de Israel, dice que en el templo, ahí donde se hacían los sacrificios a Dios, sacrificó un cerdo, ¿verdad? Un cerdo ahí dentro del templo. Entonces, eso se le llamó también un sacrilegio, o sea, que una profanación de un lugar santo. Cuando los romanos llegaron, hermano, ellos no sacrificaron un cerdo, pero pusieron una estatua allá en el templo del emperador romano, porque para ellos el emperador era como un dios. Lo pusieron en el templo y le empezaron a ofrecer ofrendas. Eso es un sacrilegio también para un lugar así como el templo de Israel, ¿verdad? Donde antes estaba Dios, porque Dios ya se había ido de ahí, ¿verdad? Así que quedó desolado, quedó abandonado el pueblo. Dios ya no estaba ahí presente. Por eso ellos entraron y hicieron lo que quisieron. Luego mira el verso 16, para que veamos que es un juicio local, un juicio regional, no es un juicio universal. Dice, los que estén en Judea, Judea es la región donde estaba, podríamos decir, el territorio donde estaba el templo. En Judea está Belén, en Judea está otras, Betania. Hay muchos pueblos alrededor de Israel, alrededor de Jerusalén, en el territorio de Israel, pero esa área se le llama Judea. Los que estén en Judea, que es donde va a estar pasando esta situación, dice, huyan a las montañas. No está hablando de algo futuro que
de ahorita, ¿verdad? Como que los que estén en California huyan y se vayan a otro lado, porque no es un juicio universal, es un juicio local, regional, de ese tiempo, ¿verdad? Para Israel. Así que los que estén en Judea huyan a las montañas. Si fuera un juicio universal, no tiene sentido. Vayas donde vayas, te va a tocar. Si fuera un juicio universal, pero no es un juicio universal, es un juicio local para Israel nada más. Verso 17. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Simplemente está hablando de que no hay que perder el tiempo. Lo que está queriendo decir Jesús, no pierdan el tiempo, no se entretengan. Cuando ustedes tengan la oportunidad y vean estas cosas, es tiempo de que se vayan. Es lo que está queriendo decir. Y el que esté en el campo, o sea, esté trabajando allá en su siembra, no regrese para buscar su capa, dice, o sea, su abrigo, su cobija, porque es el tiempo de irse, dice. No pierdan la oportunidad de irse. Luego dice el verso 19, qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. ¿En cuáles días? En los días que iban a llegar los romanos ahí a destruir. Versículo 21, el versículo 20 dice, oren para que su huida no suceda en invierno. Imagínense una mujer embarazada huyendo por la montaña en invierno, con frío. Y luego dice, ni que sea, dice, en sábado, porque según la ley judía no se podía mover uno en sábado. Y por obedecer la ley se iban a morir si no lograban escapar, ¿verdad? Entonces, Jesús está hablando de una situación que necesita que estén listos y que es para salvar sus vidas. Y Jesús le está dando las señales, ¿verdad? Las señales cuándo es que hay que salir de esa región, porque viene un juicio. Verso 21, porque habrá una gran tribulación, una gran tribulación que sucedió en el año 70. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Esta tribulación que le estoy anunciando va a llegar en el año 70. Los romanos van a causar esta gran tribulación. Jerusalén va a ser destruida, el templo va a ser destruido, todo se va a acabar. El antiguo pacto terminó, porque él ya inauguró un nuevo pacto y la iglesia va a empezar a predicar el evangelio. Entonces, eso es lo que está pasando, es un cambio de época, un cambio de sistema, un cambio de pacto, un cambio de religión, un cambio de cómo la gente se va a acercar a Dios. El sistema antiguo judío fracasó, entonces Jesús va a empezar otro nuevo. Y ese pueblo que fue mal administrador de las cosas de Dios, pues iba a recibir un castigo, ¿verdad? Un castigo por su incredulidad y porque violaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Y Dios se los había advertido, ¿verdad? Y ya le había dado varias oportunidades y Dios los castigaba y ellos se arrepentían un tiempo, volvían a lo mismo, se arrepentían un tiempo, volvían a lo mismo. Y dijo Dios, ya hasta aquí, ya llegó el tiempo de que esto ya no cambie, sino que termine. Entonces, es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Dice, porque habrá una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás, ¿verdad? Esas son formas de hablar que se llaman ahorita no tengo el nombre exacto, pero cuando se exagera algo, son hiperbolismos se llaman, ya se me acordó la palabra. Hiperbolismos es cuando alguien exagera algo para darle a entender la magnitud, pero no es literalmente, ¿verdad? Sino que simplemente es una forma de hablar para que se hace algo muy grande, para dar a entender que eso es algo bastante sobresaliente en la historia y en la vida. Entonces, no es para que se tomen literalmente, ¿verdad? Como le estoy diciendo, son términos literarios que está usando Jesús. Claro que hay personas que, les voy a explicar algo. La iglesia a través de los siglos, la iglesia cristiana por 19 siglos, creyó que esto es para Israel, ¿verdad? Hace como 120 años surgieron unos que se autodeclararon estudiantes de la Biblia, ¿verdad? En Inglaterra, y ellos empezaron organizaron un sistema de cómo dividir la historia bíblica.
y ellos le llamaron el dispensacionalismo. Y casi todo ellos empezaron a dividir las épocas de la iglesia, y cuando llegaron aquí, ellos lo pusieron como parte del futuro, ¿verdad? Como parte del futuro. Esta gran tribulación, hay muchas iglesias, especialmente las pentecosteses, ellos como siguieron esta doctrina del futurismo, ¿verdad? Ellos predican de que esto pues todavía no ha pasado, y que la gran tribulación no ha pasado, y que va a venir tal vez en no sé cuántos años, ¿verdad? Y la están esperando. Cuando Jesús está hablando de una tribulación que fue local para Israel, y ellos piensan que va a ser una tribulación universal, ¿verdad? Cuando Jesús nunca habló de algo universal, está hablando de algo local, es para Israel, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, los apóstoles les dijo, ustedes lo van a ver con sus propios ojos. O sea, que ellos iban a estar vivos cuando iban, como lo leímos en Mateo capítulo 12, que ellos iban a estar vivos, dice, muchos de ustedes van a estar vivos y lo van a ver. O sea, Jesús no estaba hablando de algo mundial, universal, sino de algo local, algo regional para Israel, ¿verdad? Y luego dice el versículo 22, si no se cortaran esos días de la tribulación, dice, si los días no fueran, no está hablando de que se acorten las 24 horas del día, no está hablando de eso, sino que es el período de la extensión del tiempo. Está hablando de que iba a pasar rápido, esto iba a pasar rápido, no se iba a durar años ahí la tribulación, iba a ser rápido. Es lo que está queriendo decir Jesús. Versículo 22, si no se acordaran esos días de sufrimiento, nadie sobreviviría, pero también este es otro hiperbolismo. Cuando dice nadie, desde luego no es que todos iban a morir, pero es una forma de decir para entender la magnitud del asunto. Dice nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos son los creyentes en Cristo. Porque Pablo explica que nosotros hemos sido elegidos en Cristo o por medio de Cristo. Entonces se está refiriendo a los creyentes en Cristo, a sus discípulos y a la iglesia, a eso se refiere. Dice, por causa de los elegidos, este sufrimiento, este tiempo no va a ser muy largo, dice, porque Dios está considerando a los verdaderos creyentes que no pasen por tanto problema en esos días, ¿verdad? Dios está viendo, aunque está castigando a unos, pero también está buscando cómo proteger a su pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso dice eso, ¿verdad? Versículo 23. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo. Ya dijimos que Cristo quiere decir un revolucionario, alguien que se está levantando contra el gobierno, que quiere establecer un reino. Dice, sí, miren, aquí está el Cristo. Si alguien les dice, aquí está el nuevo líder político que de verdad va a liberar a Israel. O ahí está, dice Jesús, no lo crean. No lo crean. Porque surgirán falsos líderes políticos que van a querer tomar el reino, dice. Reino político, no está hablando del reino espiritual. Porque falsos profetas, ¿verdad? O sea, un profeta eran aquellas personas que trataban de convencer a la gente de que ese era el enviado de Dios. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Él fue un profeta. Y él anunció que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero falsos cristos son aquellos que dicen que iban a tratar de convencer a la gente de que en realidad ese líder político lo había puesto Dios. Y dice Jesús, esos son falsos profetas. Dice que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos. Dice. Los elegidos ya vimos que son los cristianos. Una persona que ya es cristiano tiene que estar pendiente de que no lo engañen, ¿verdad? Que no lo engañen con algo que no es cierto, ¿verdad? Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, él es la mejor arma para defenderse de que y poder entender lo que es falso, lo que no es de Dios, ¿verdad? Luego dice el verso 25, dice, fíjense que se los he dicho a ustedes
está hablando en primera persona a personas vivas en aquellos días, sus discípulos. Se los he dicho a ustedes. O sea que todo esto, ellos lo iban a vivir, lo iban a experimentar, iban a pasar por todas esas convulsiones. Bueno, hermanos, ahorita vamos a entrar a algo bien importante también. Versículo 26. Por eso, si les dicen, vuelve a repetir lo que ya dijo de los falsos cristos. Si le dicen, miren, están en el desierto. ¿Por qué dice Jesús en el desierto? Porque los guerrilleros se iban al desierto y ahí se armaban y ahí se organizaban para luego venir a atacar a la ciudad. Los guerrilleros de aquella época querían sacar al gobierno romano, se juntaban en el desierto donde no los pudieran ver, y ya cuando ya estaban organizados venían a atacar a los romanos y los asaltaban y mataban a muchos romanos y se volvían a ir al desierto a esconderse. Por eso dice, miren que está en el desierto, no salgan. Y si dicen, miren que está en la casa, dice, está en algún lugar guardado, no lo crean, dice Jesús. En otras palabras, el Cristo que ustedes estaban esperando ya llegó, le dice a sus discípulos, y soy yo. Y ya ustedes ya conocen al verdadero Cristo. Pedro le dijo, cuando le preguntó, le dijo, ¿y quién le dice a la gente que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, no hay otro. O sea, no vayan a caer en la trampa, dice Jesús. No hay otro Cristo, no hay otro líder que se va a levantar. Y luego dice el versículo 27. Aquí vamos a entrar a ciertas figuras que Jesús va a usar, que no son literales, hermanos. Son figuras nada más para dar a entender algo. Ahorita vamos a ver lo que Jesús está diciendo. Está hablando de un solo acontecimiento que va a pasar. Dice, versículo 27, porque así como el relámpago que sale del oriente se va hasta el occidente, o sea que sale del east y se va al west, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de relámpagos, ¿verdad? Y cuando dice venida, no está hablando de una venida física en persona, está hablando de un juicio que él está en control y que él está dirigiendo contra esa nación, contra ese pueblo. Dice el versículo 27, dice, porque así como los relámpagos salen del oriente y se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Tal vez ustedes cuando entiendan lo que está queriendo decir Jesús se van a sorprender. Vamos a ver algunos pasajes qué es lo que quiso decir Jesús con relámpagos, ¿verdad? Los relámpagos, ahorita vamos a ver, estamos en el versículo 27. Vamos a ver Zacarías capítulo 9, 14, porque la Biblia interpreta la misma Biblia, hermanos. Zacarías 9, 14. Ahorita se va a dar claramente cuenta qué es lo que está queriendo decir Jesús. Zacarías 9, 14. No es una venida física en persona, o sea, carne y hueso de Jesús, sino es una venida en juicio. Y Jesús está usando el lenguaje que usaban los profetas. No es un mensaje literal. Mire qué dice el verso 14. El Señor, dice el profeta Zacarías, se aparecerá sobre ellos. Fíjense. Y como un relámpago, dice, saldrá su flecha. Fíjense, está hablando de que el Señor va a venir en juicio y va a traer un ejército para castigarlos. En este caso fueron los romanos. El Señor omnipotente, dice, tocará la trompeta. No está hablando literalmente que Jesús iba a tocar una corneta y para que ataquen. Está hablando figurativamente que así los ejércitos mandaban la señal con trompetas. Dice, y marchará, dice, sobre las tempestades del sur. Dice. Estamos viendo de que los relámpagos representan flechas, representan movimientos de los ejércitos. Fíjense, no está hablando literalmente de un relámpago en el cielo, ¿verdad? Los relámpagos, los ejércitos bajaban de una montaña, empezaban de una montaña, bajaban, cruzaban de este a oeste y arrasaban ahí, el ejército arrasaba.
Vamos a ver otro pasaje. Salmo 97. Para que vean que esto no es nada literal. Es lenguaje figurado, es lenguaje poético. Salmo capítulo 97. Vamos a buscar Salmo 97. Y necesitamos leerlo porque si no nos dicen que va a ser un relámpago literal y pues vamos a estar esperando el relámpago y nunca lo vamos a ver. Salmo 97, versículos 2 al 4. Aquí va a hablar Jesús está usando lenguaje poético, ¿verdad? Y es un lenguaje que se usaba en Israel. Por eso les habla a sus discípulos. Sus discípulos entendieron bien qué es lo que les quería decir. Se lo está diciendo como en clave. Salmo 97, 2 dice, oscuros nubarrones lo rodean. Dice. Está hablando de Dios. La rectitud y la justicia son la base de su trono. Fíjese. Y cuando dice que son oscuros es porque va a haber un juicio. Oscuro, lo oscuro quiere decir una nube negra. Una nube negra no presagia nada bueno. Está hablando de un Dios que está enojado. Eso quiere decir. Verso 3. El fuego va delante de él. Está hablando de Dios. Y consume a los adversarios que lo rodean. Desde luego que él no lo está haciendo directamente, pero está usando al ejército romano. Verso 4. Sus relámpagos. Está hablando de Dios que está en un juicio contra un pueblo. Ilumina el mundo. Desde luego que aquí no vamos a entenderlo literalmente, porque no está hablando del globo terráqueo otra vez, sino está hablando de una región que él está juzgando. Al verlos, dice, esta gente que está juzgando, la tierra, dice, se estremece. O sea, va a tener miedo, la gente va a tener miedo cuando vea el juicio, cuando vea lo que les espera, ¿verdad? Y vamos a ver otro pasaje, Nahum capítulo 2. Con esto vamos a terminar los relámpagos. Y hay varios en la Biblia, ¿verdad? Es que necesitamos entender el lenguaje bíblico. Nahum capítulo 2. Nahum capítulo 2, ¿dónde quedó Nahum? Nahum capítulo 2, aquí está, Nahum capítulo 2, versículo 3 al 4. Es la misma temática, es juicio. Juicio, versículo 3 al 4, está hablando de la destrucción de Nínive. Dios iba a castigar a Nínive. Nada más que en Mateo 24, Dios va a castigar a Israel. Dice Nahum capítulo 2, verso 3 al 4. Rojo es el escudo de sus valientes. De púrpura se visten los guerreros. Está hablando de guerra. Está hablando de un ejército. El metal de sus carros brilla como fuego. Mientras se alistan para la batalla y los guerreros agitan sus lanzas. Verso 4. Desaforados corren los carros por las calles. Irrumpen con violencia por las plazas, como relámpagos zigzagueantes, o sea que se mueven. Está hablando de un ejército que entra y empieza a avanzar, ¿verdad? Y eso se refiere. Cuando dice relámpagos, no está hablando literalmente de relámpagos, que nosotros conocemos cuando llueve, o cuando hace mal tiempo. Son símbolos. Los relámpagos, hermanos, salen cuando hay mal tiempo, cuando hay una tempestad eléctrica, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay peligro, ¿verdad? Y que no, cuando hay una tormenta y hay relámpagos, no es una situación de tranquilidad, ¿verdad? Entonces es lo que está queriendo decir poéticamente, ¿verdad? Entonces ya entendimos que no son relámpagos literales, ¿verdad? Sino que son formas de decir que viene un ejército y los va a atacar y los va a destruir. Y va a entrar el pánico, va a entrar la desesperación en ellos. Pero es un juicio que viene del Señor, ¿verdad? Contra Israel. Y no está hablando del globo, está hablando de una región. ¿Dónde nos quedamos? En Mateo capítulo 24. Vamos a continuar porque hay mucho que explicar. Luego dice el versículo
Versículo 27, ahorita lo vamos a entender bien claro. Porque así como el relámpago sale del oriente y se ve hasta el occidente, está hablando del ejército que viene a atacar, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la llegada del Hijo del Hombre, eso quiere decir. Pero llegada en juicio para castigar al pueblo de Israel por su mala actitud contra el Señor, ¿verdad? Luego dice el versículo 28, donde está el cadáver, ahí se reunirán los buitres. El ejército romano tenía en sus estandartes, tenía como un asta, como un palo así grande. El que iba al frente llevaba un estandarte y en la parte de arriba tenía pintado con un ave, ¿verdad? Y se cree que era como un águila o un buitre, ¿verdad? Y esta es una señal bien clara que Jesús está diciendo, que es el ejército romano. Dice, fíjense, dice el versículo, donde está el cadáver, donde hay un cadáver, ahí van los buitres, ¿verdad? Y lo que están a entender que el pueblo de Israel ya era un cadáver, ya se podía considerar muerto. El juicio ya estaba, ya estaba definido sobre ellos y los romanos los iban a hacer trizas, los iban a despedazar. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación, o sea, después que los romanos destruyeran Israel, destruyeran la ciudad, dice el versículo 29, inmediatamente de la tribulación de aquellos días, dice, y aquí habla de días, ¿verdad? Habla de días, dice. Entonces, no habla de meses, no habla de años como los que predican futurísticamente. Ellos dicen que aquí en la tierra va a haber 7 años de tribulación. Aquí no está hablando nada de eso. Esa interpretación tiene muchas fallas, ¿no? Muchas fallas. Y luego dice, va a hablar otra vez en poesía Jesús. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir con lo que va a decir. Inmediatamente de la tribulación, ya que los romanos hayan atacado, se oscurecerá el sol. Pero no está hablando de algo literal, está hablando poéticamente, con símbolos. Algo quiere decirnos. Se oscurecerá el sol. No es que el sol se vaya a poner negro. No está hablando de eso. Y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo. Y los cuerpos celestes, o sea, los astros, serán sacudidos. Esa es una manera de decir, dentro del lenguaje de Israel, poético, de que van a venir tiempos dificilísimos. Van a venir tiempos muy difíciles. Y eso lo podemos comprobar en Isaías capítulo 13. Vamos a buscar Isaías 13, del 9 al 13. Ahí se nos habla de lo mismo. Y ahí se nos explica más qué quiere decir esto. Isaías 13. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos, que no sé cómo está yendo el tiempo. Isaías 13. Vamos a ver, Isaías 13, versículos 9 al 13. Esta es una profecía que el profeta Isaías dio contra Babilonia, pero ahora no es Babilonia a la que le va a caer el juicio, ahora va a ser a Israel. Vamos a ver entonces Isaías 13 del 9 al 13. Miren, dice el profeta Isaías, miren, ya viene el día del Señor. En la Biblia, día del Señor quiere decir día de juicio, día de castigo. Ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Está hablando de que Dios está enojado y va a hacer un juicio. Convertirá en desolación la tierra. ¿Está hablando del planeta? No, está hablando de la tierra de Babilonia. En Isaías estaba hablando de la tierra de Babilonia. Y en Mateo 24 está hablando de la tierra de Israel. Es algo local, regional, no es universal. Convertirá en desolación la tierra y exterminará en ella a los pecadores. Está hablando de los babilonios que fueron muy crueles con el pueblo de Israel. Y ahorita va a entrar el lenguaje poético. Dice, las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar luz. Está hablando que el gobierno de Babilonia, en este capítulo, se iba a apagar. Eso quiere decir.
Cuando habla de sol, luna, estrella, está hablando de gobierno. El gobierno de Babilonia se va a apagar. En este caso, el gobierno de Israel, en el capítulo 24, se va a apagar. Van a pasar por una terrible situación. Luego dice el versículo, se oscurecerá el sol al salir. No, esta es una poesía. Si usted tiene su Biblia de Nueva Versión Internacional, se puede dar cuenta que esta es una poesía. No es literal. Es poesía. Y no brillará más la luna. Está hablando de tiempos difíciles. Está hablando de calamidad. Tiempo de mucha angustia. Luego dice, verso 11, castigaré por su maldad al mundo. Dice. Pero no está hablando otra vez del globo terráqueo. Cuando a veces vemos la palabra mundo, no está hablando del globo terráqueo. En este caso, la profecía es para Babilonia. Cuando dice el mundo, se está refiriendo también a una región o un sistema. No está hablando del globo terráqueo. Por eso a veces uno, cuando dice el mundo, pues a todas las naciones del mundo. No está hablando de eso. Es una forma poética de hablar. Y por la iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, dice. Menos mortales que oro de Ofir. O sea que iba dando a entender que el castigo debe ser tan grande que muchos iban a morir. Por eso haré que tiemble el cielo, dice Dios. Y que la tierra se mueva de su sitio. Pero no está hablando físicamente ni literalmente que la tierra se va a estar moviendo. No, es una forma de decir que va a haber inestabilidad entre la gente. Que no va a haber tranquilidad. Que no van a estar en paz. Eso quiere decir, en pocas palabras. Pero lo está diciendo de forma poética. No literalmente, poética. Dice, por eso haré que tiemble el cielo y la tierra se mueva de su sitio. Dice. Por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. Está hablando de que cuando Dios está enojado y él juzga o juzgue, ¿verdad? La gente va a temblar de miedo, le va a dar pánico porque va a ver que el castigo de Dios es real y es serio, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir de una manera poética esto, ¿verdad? Y cuando se habla del sol, luna, estrella, está hablando del gobierno. El gobierno se va a opacar, va a dejar de brillar. Ya no va a haber rey, ya no va a haber gobierno, eso quiere decir. Versículo 30. Bueno, hay otros pasajes, ¿verdad? Pero no les quiero llenar de pasajes porque está, por ejemplo, a Ezequiel 32, Joel capítulo 2, Joel capítulo 3, y así hay varios pasajes que hablan de eso, del sol, la luna, las estrellas, que se van a opacar, que van a dejar de brillar. Simplemente está hablando de una forma poética de que no va a haber paz, va a haber sufrimiento, el gobierno ya no va a estar, el gobierno que estaba antes en Babilonia dejó de existir, Dios lo quitó, se murieron, fueron destruidos, fueron juzgados. Y eso es lo mismo que le iba a pasar a Israel. El gobierno que estaba ahí iba a terminar. Son momentos de catástrofe, de desgracia, podríamos decir. Pero no está hablando de algo literal del sol y de la luna, y son maneras de decirlo, nada más. Versículo 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Es otra forma también de hablar, se llama hiperbólicamente. Una hipérbole es una exageración. Cuando dice que todas las razas de la tierra, no está hablando del globo terráqueo, sino que está hablando de las tribus de Israel, de la tierra de Israel, no de la tierra del globo, sino de la tierra de Israel. Está hablando de las tribus de Israel. Acuérdense que en Israel habían 12 tribus. Y la palabra raza también se quiere decir como tribu, se puede traducir como etnia, ¿verdad? Como un grupo de personas de ciertas características. Entonces, aquí se puso raza, pero en realidad Jesús está refiriendo a las tribus de Israel. Verán, dice, al Hijo del Hombre venir sobre las nubes.
otra cosa que a veces pensamos que va a ser literal, vamos a estar viendo a Jesús en las nubes. Literalmente. Y no está hablando de algo literal. Está hablando de que Dios se está moviendo y está haciendo un juicio, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Vamos a ver esta última, ¿verdad? Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vamos a ver Isaías capítulo 19, verso 1, para comprobar que de lo que está hablando, que no está hablando de algo literal, de una nube literal, donde Jesús viene sentado en una nube literalmente, físicamente, sino que está hablando de una forma de hablar que tenían los judíos. Y esa era su forma poética de hablar. En este caso, cuando Dios iba a juzgar a Egipto, mire que dice el versículo Isaías 19:1. Profecía dice contra Egipto. Está hablando de un lugar específico, de una nación específica, en un tiempo específico. No es para Egipto toda su historia, no es para un tiempo específico. Profecía contra Egipto. Miren al Señor, dice. Llega a Egipto. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó el Señor? ¿Cómo dice su Biblia que llegó? Montado, dice, o sentado sobre una nube ligera. Bueno, entonces, ¿los taxis de Dios son las nubes o cómo? No, es una forma poética de hablar, ¿verdad? Es una forma que dice, por ejemplo, cuando Dios se presentaba se presentó en el monte Sinaí, dice que había una nube, ¿verdad? Y cuando Dios se presentaba al tabernáculo el templo en Israel, la presencia de Dios se representaba con una nube, ¿verdad? Entonces quiere decir que la nube está relacionada con la presencia de Dios, ¿verdad? Desde luego que Dios es espíritu, ¿verdad? No lo vamos a ver físicamente, pero aquí está hablando, es el lenguaje que Jesús está hablando, ¿verdad? Está usando para entender que en un juicio, cuando Jesús dice, van a ver venir me van a ver venir a mí en una nube, no está hablando físicamente de que él va a llegar en una nube a castigar a Israel, ¿verdad? Es una forma de decir que llega un juicio y que él lo está autorizando y él lo está viendo, ¿verdad? Está ahí presente viendo el juicio, ¿verdad? Porque él está ejecutando el juicio. Dice, llega a Egipto montado sobre una nube ligera. Los ídolos de Egipto tiemblan ante su presencia. Literalmente no lo podemos tomar porque un ídolo es un pedazo de piedra. ¿Cómo va a temblar? Ni siquiera se va a dar cuenta que hay un juicio. ¿Sí se da cuenta de eso? Son formas poéticas de hablar, dando a entender de que de esos dioses falsos no valen nada. Es lo que quiere decir, que Dios es todopoderoso al lado de cualquier ídolo. Entonces, y luego dice, el corazón de los egipcios desfallece en su interior. Y así podemos seguir leyendo, ¿verdad? Pero estamos viendo de que la nube en realidad no es literal, sino simplemente es una manera de decir que Dios está presente en el juicio que está haciendo sobre cierta región. Vamos a ver otro pasaje, Salmo 104:3. Salmo 104:3. Cuando Jesús hablaba estas palabras, como sus discípulos eran judíos, entendían perfectamente lo que quería decir, que no estaba hablando de algo literal, sino que es un lenguaje que ellos están acostumbrados a escuchar. Salmo 104, versículo 3. Salmo 104:3. Y ahorita vamos a ver por qué Jesús está diciendo eso de que viene en una nube. Viene en un juicio. Y los romanos, él iba a usar el ejército romano para ejecutar ese juicio contra el pueblo de Israel. Versículo 3. Ahorita lo vamos a entender en esta lectura. Afirma sobre las aguas tus altos aposentos. Cuando dice afirma las aguas de arriba, se refieren a las nubes. ¿Sí? Afirma sobre las aguas tus altos. Está hablando de un lugar alto. Aposento es donde vive. Aposento quiere decir tu casa, más o menos. Como diciendo, tú estás en las alturas.
Tú eres el Dios de las alturas. Y mire luego que dice, y haces de las nubes. ¿Qué hace Dios de las nubes? ¿Tus carros de qué? De guerra. Y ahora ya entendemos el lenguaje que está usando Jesús. Porque Jesús está usando un lenguaje que ellos conocían. De que viene un juicio, Él viene en las nubes a castigar al pueblo. Pero no está hablando de algo literal, ¿verdad? Que Jesús estaba en una nube ahí arriba. No, es una forma de decir que Él está presente ejecutando un juicio contra esa nación en ese tiempo. Y luego dice, tú cabalgas en las alas del viento, ¿verdad? Desde luego que cabalgar es en un caballo, ¿verdad? Desde luego que son palabras que se usan para dar a entender una acción, nada más, ¿verdad? Y luego dice, vamos a ver, para terminar, Daniel 7. Vamos a ver Daniel 7, 13 al 14, que también habla de nubes y hablando del reinado de Jesús. Habla de nubes. Daniel capítulo 7, 13 y 14. Aquí esta es una visión que vio Daniel muchos años antes de Cristo, ¿verdad? Pero que ya Dios le había revelado algo que iba a pasar. Están en Daniel 7, del 13 al 14, dice, en esa visión nocturna, dice Daniel, vi que alguien con aspecto humano, desde luego que es Jesús, ¿verdad? Pero hasta aquí él todavía no sabía quién era. Es lo que él ve, un aspecto humano. Venía, dice. Venía entre las nubes del cielo, dice. Fíjese. Se acercó al venerable anciano, al cual representa al Padre, y fue llevado a su presencia. El Hijo llega a la presencia del Padre. Y se le dio autoridad. Ustedes se recuerdan que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 20. Se le dio autoridad, poder y majestad. En otras palabras, él ya podía hacer juicios. Él ya podía castigar a los pecadores, a las naciones rebeldes. Está hablando de la autoridad de Cristo, como Dios, ¿verdad? Verso 14. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Está hablando de los creyentes de todas las naciones que han creído y iban a creer en Jesús. De lo que estamos viendo de las naciones de todo el mundo, que en realidad no era todo el mundo todavía. En esa época todavía no había civilización en todo el mundo. Ni siquiera habían descubierto América. Luego dice, su dominio es un dominio eterno, que no pasará y su reino jamás será destruido. Aquí podemos ver que está hablando de Jesús, está hablando de las nubes, ¿verdad? Y que anda con autoridad donde quiera que él piense que debe de hacer juicio, ahí lo hace. Entonces, versículo 31 dice, y al sonido de la gran trompeta, acuérdense que es una señal de ejército, hermano. La trompeta lo usaban los ejércitos para guerra. Y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles. En estas palabras, hermanos, a veces nosotros estamos pensando que son ángeles del cielo, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros ponemos la palabra ángel, lo primero que pensamos es un ángel del cielo. La palabra ángel quiere decir mensajero. Simplemente mensajero, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra ángel, mensajero. Entonces dice, mandará a sus ángeles. Está hablando de sus discípulos. Jesús está mandando a sus discípulos a predicar el evangelio y reunirán de los 4 vientos, o sea, los 4 puntos cardinales, a los elegidos, o sea, a los que iban a creer en Cristo, los que son elegidos en Cristo, al creer. De un extremo al otro del cielo. Desde luego que no está hablando que los elegidos estaban en el cielo físicamente, ¿verdad? Sino que está hablando del reino del cielo, de los cielos, ¿verdad? De eso más o menos está hablando. Hablando del área espiritual, ¿verdad?
Entonces no son palabras, no las podemos tomar literales, ¿verdad? Sino que tienen un mensaje ahí como oculto, como en clave, ¿verdad? Pero los discípulos están entendiendo. Luego dice, aprendan, verso 32, de la higuera esta lección. Le está diciendo a sus discípulos. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes, está hablando a los discípulos, a ustedes, no a nosotros, a sus discípulos. Ustedes, le dice. Le está hablando directamente a ellos, que ellos van a presenciar todo esto, van a estar vivos. La mayoría de ellos estuvieron vivos cuando pasó esto. Dice, ustedes, dice, cuando vean todas estas cosas, dice, igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan, perdón, me quedé en el 32. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. O sea que así como la higuera, cuando empiezas a brotar sus hojas, te das cuenta que ya es el verano, ya está la primavera y el verano ya está al par de meses, por decirlo. Entonces dice, esto va a ser rápido, dice, no se duerman, estén listos. Dice, igualmente cuando dice, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. El tiempo de la tribulación, el tiempo de que los romanos van a llegar a destruir, el tiempo de que el juicio va a llegar sobre Israel. Ustedes tienen que estar listos, ¿verdad? Les aseguro, dice Jesús, aquí es donde, ¿por qué aseguramos que está hablando de esa generación, de esa región, de esa época? Porque Jesús lo va a decir, verso 34. Les aseguro que no pasará esta generación. Está hablando de la generación de ellos, de ustedes, les dice. O sea que no iba a pasar otra generación sin que esto se dejara de cumplir, es lo que está diciendo Jesús. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas que ya dijo, incluyendo la tribulación y todos los falsos cristos y todo eso, los falsos líderes que se iban a surgir y la persecución que hubo a la iglesia, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Jesús está asegurando que va a pasar. Y pasó. Por eso Mateo escribe su evangelio para corroborar que lo que Jesús dijo se cumplió. ¿No? El cielo y la tierra, dice, pasarán. Esta es una frase judía, hermanos, que no quiere decir que el cielo y la tierra van a desaparecer físicamente. Esta es una manera que es un dicho que ellos tienen, que quiere decir, se cumplirán los tiempos. Eso quiere decir, el cielo y la tierra pasarán. Van a pasar los meses y los años y se van a cumplir los tiempos tal y como yo lo dije. Eso quiere decir, el cielo y la tierra pasarán. No está hablando de algo literal que el cielo y la tierra se van a ir y van a desaparecer, ¿no? Es que son dichos que si nosotros no lo conocemos, pues vamos a pensar quién sabe qué cosa, ¿no? O sea que para entender todo esto, hermanos, se requiere mucho estudio, ver los usos y las costumbres de ellos, cómo hablaban, qué querían decir con lo que decían. Como diciendo Jesús, miren, ustedes van a ir viendo pasando los años y los sucesos, lo que pasa en el cielo y en la tierra, aquí, en esta tierra que ustedes están viviendo ahorita, pero mis palabras, lo que yo les dije, esas se van a cumplir. Es lo que le está queriendo decir Jesús. Y se cumplieron, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí porque es bastante lo que les he explicado hoy. Y lo que les quiero decir es de que esta tribulación pasó, ¿verdad? Pasó, se cumplió. El pueblo de Israel se tuvo que ir de Israel. Apenas regresó en el año 1948. Pasaron como como 1900 años estuvieron fuera de Israel. ¿Verdad? Y han regresado algunos y están ahí, ellos entusiasmados, muchos de ellos, que quieren volver a reconstruir la ciudad, pero pues ahí están los árabes, ¿verdad? Y hay gente ahí que vive y que también tiene sus religiones y hay un conflicto ahí porque ellos no van a dejar ellos no se van a salir de ahí ni van a dejar que
que destruyan sus templos, los musulmanes, para que los judíos construyan los de ellos. Entonces, se cumplieron las palabras de Jesús, se cumplieron las palabras del Señor. Terminó un pacto, terminó una época, comenzó el cristianismo y el evangelio se ha estado predicando a través de todo el mundo, ¿verdad? Ahora sí podemos decir que globalmente, ¿verdad? Y nosotros esperamos lo que Jesús dijo, su segunda venida, esa sí la estamos esperando, físicamente, en persona, ¿verdad? Donde dice que Él va a descender con sus santos ángeles, ¿verdad? A darnos ya una vida para cambiar definitivamente las cosas aquí en el planeta, ¿verdad? Que es todo lo que deseamos, dice el apóstol Pablo que nosotros los creyentes en Cristo deseamos, dice, gemimos, dice, para que Dios restaure la creación tal como originalmente la hizo, para que los hijos de Dios, o sea, los que hemos creído en Cristo, podamos realmente vivir en un mundo perfecto, en un mundo hermoso, sin pecado, sin maldad. Y eso es lo que estamos esperando. Pero lo que Jesús predijo y anunció que iba a pasar a Israel, le pasó. Le pasó y usted va a visitar Israel, no va a encontrar el templo porque no quedó piedra sobre piedra. El templo quedó destruido. Los sacerdotes dejaron de funcionar como sacerdotes. Ahora el templo de Dios es la iglesia. Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora tenemos un sacerdote que intercede no en un templo hecho de manos, sino en el cielo mismo. Tenemos a Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y Él no tiene que hacer sacrificios diariamente para que nuestros pecados sean cubiertos, sino que Él ha sido el sacrificio mismo que pagó por los pecados de nosotros. Entonces, el plan de Dios era terminar algo temporal, que era la religión judía, era algo temporal, por establecer algo que va a ser eterno, o que ya empezó a ser eterno. El reino de los cielos, Jesús dijo, ha llegado. Y dijo allá en Mateo 17, dice, o Lucas 17, dice, el reino de los cielos, dice, el reino de Dios no llega con señales visibles. Dice. No traten de buscarlo por medio de cosas físicas. Dice. El reino de los cielos entre vosotros está. Dice. Es espiritual, tienen que descubrirlo en sentido espiritual. Todavía falta terminar con este capítulo, hermanos, todavía hay varias cosas que estudiar en el capítulo 24. Entonces, pero el tiempo ha avanzado, ¿verdad? Y era bastante importante explicarles esto. Porque hay iglesias que siguen predicando que la tribulación y que esto va a ser para el futuro y esa interpretación salió de un cristiano, ¿verdad? Que vivió en Inglaterra y todas eso que él organizó a su manera, ¿verdad? Pues tristemente muchas iglesias lo creen y lo predican así, ¿verdad? Que todavía no ha pasado, y que esa venida de Jesús no la entienden que fue un juicio, sino piensan que va a ser literal, ¿verdad? Que es literal la venida de Jesús. Y sí, nosotros creemos que la venida de Jesús es literal, pero no, este capítulo no está hablando de eso, ¿no? Está hablando de un juicio local, de un juicio regional para Israel, donde se terminaba un pacto, se terminaba una generación y comenzaba algo nuevo. Entonces nosotros lo que nos toca es aprender de la historia, que también nosotros estemos listos, que no nos engañen, con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, sino que realmente nos mantengamos firmes en la fe y que sigamos creyendo que somos elegidos del Señor a través del sacrificio de Cristo Jesús y que Él tiene una recompensa para todos nosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero era bien importante esta clase porque yo tuve que usar textos bíblicos para que ustedes se den cuenta que el lenguaje que usa Jesús es un lenguaje poético, es un lenguaje simbólico, donde presagia guerra, donde presagia juicio, y así se llevó a cabo, ¿verdad?
Tristemente, muchos pues, que no saben esto, pues todo lo interpretan literalmente y piensan que va a ser literalmente cuando no es en un sentido literal. Los judíos hablaban con esas palabras, con esa manera de hablar, poéticamente y con símbolos. Y la misma Biblia nos explica qué es lo que quería decir Jesús. Mi llamado es que nosotros sigamos creyendo de que lo que Dios promete lo cumple. De lo que Dios anuncia lo cumple, ¿verdad? Creamos en sus promesas. Y nosotros estamos viviendo en una época 2000 años después y seguimos en nuestra generación, hermano. Hay mucha gente que se burla de Dios, mucha gente que desprecia a Dios, mucha gente que no quiere nada con Dios. Siéntese usted dichoso y bienaventurado que usted conoce a Cristo Jesús y tiene a Cristo como Señor y Salvador. Que usted ya está escrito, su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Es una manera de decirlo, ¿verdad? Que no es que hay un libro literal en el cielo, sino que es una manera de decir de que nuestro nombre ya está registrado o Dios ya nos tomó en cuenta y ya estamos dentro de su familia, ¿verdad? Ya nos ha adoptado como sus hijos y sigamos creyendo y sigamos dándole el crédito a Dios, tengamos fe en Él y que nuestras vidas siempre sean de bendición para otros, ¿verdad? Porque para eso nos llamó el Señor, para hacer luz, para hacer bendición. No sé si a ustedes quieran comentar algo. Voy a apagar la grabación para que no se haga muy larga, pero voy a quedarme aquí un tiempo para, si ustedes quieren comentar algo sobre el tema. Así que voy a cortar la grabación.